Buenas noches, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Juan Reyes Ulloa de la Cátedra de Criminología. Este día vamos a hablar sobre las penas alternativas en Costa Rica y la reforma en el artículo 56 bis del Código Penal. Para ello vamos a desmenuzar un poco el tema, hablando primero que todo sobre la aproximación teórica a las penas alternativas. A pesar de los innumerables esfuerzos históricos por contrarrestar esa imagen, el uso de la cárcel como instrumento de control social frente al delito continúa visualizándose como una de las áreas más controvertidas y poco favorables de los estados democráticos de derecho. Esto se ve de esa manera porque el encarcelamiento se crea bajo un ideal de resocializar al delincuente o a la persona que infringe la ley. Y pues bajo minuciosos estudios se ha descubierto que no se ha llegado a esa finalidad. Dice que diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el Código Penal, establecen que la finalidad del uso de la prisión es la readaptación y la resocialización. Una breve revisión del estado actual del sistema penitenciario nacional da evidencias significativas sobre las limitaciones para cumplir ese propósito, que es justamente lo que les comentaba. Esto, o una parte de las cosas negativas por las que no se puede llegar a eso, es que las políticas descritas no se preocuparon por la capacidad de alojamiento en el sistema penitenciario, lo que generó fuerte presión sobre la infraestructura carcelaria. Esto al tener solo la visión de crear más penas, más actividades punibles, digamos, no llegaron a analizar que la infraestructura carcelaria no iba a dar para tanto. Dice que la sobrepoblación tiene consecuencias nefastas en los derechos humanos de los privados de libertad. Bien, lo ha señalado la Corte Interamericana, la sobrepoblación obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales de los centros penitenciarios. Esto para aclarar un poco más la situación. Dice, por el escenario anterior, diversos estudios internacionales y nacionales establecen la pertinencia de implementar políticas criminológicas que mejoren la capacidad de respuesta del sistema penal. Esto es en relación a las penas alternativas, claramente. Esto con la finalidad vamos a ver, entre muchas reformas se propone reducir el uso de prisión y establecer un modelo de penas alternativas. Esto de establecer el modelo, de reducir el uso de prisión, es algo fundamental para poder dejar atrás ese pasado carcelario y esa mentalidad de que el encarcelamiento es la única forma de resocializar a un individuo, que claramente se ha llegado a entender que no es así. Vamos a ver, dice que antecedentes y características de la encuesta 2012 menciona que la dificultad del sistema penal para propiciar los fines resocializadores no es nueva. Nacida a finales del siglo XVIII como respuesta más racional y humana que las previas contra el delito. La cárcel pronto evidenció que no contribuía a resolver los conflictos generados por el crimen. Esto que daba que el individuo en los centros penitenciarios
rodeados de demás criminales, no es un buen, no es una buena idea, digamos, eh, para tratar de mantener la finalidad, que es resocialización. Para eso hay que dar un poco más de libertades a los criminales, para que ellos mismos busquen socializar, buscar otro tipo de ambientes y poder pensar en los errores que ya han cometido. Dice, por esa razón menciona la apuesta junto con los esfuerzos para lograr sistemas menos drásticos de ejecución de la pena. Desde la segunda mitad del siglo XX se plantea crear sanciones alternativas a la prisión. La pena en sí mismo tiene un carácter trascendental, de trascendencia social y política, y en la actualidad se amplía con el debate de optar por los modelos alternos, siempre, eso sí, desde el enfoque sancionatorio y de política criminal. Ok, esto sobre del enfoque sancionatorio y política criminal es en relación a que las penas que se dan en relación a las penas alternativas, que claramente no tienen que ver con el encarcelamiento, tienen que tener una visión igual resocializadora para que el individuo se trate de incorporar a la sociedad. Dice que la pena clásica de prisión surgió en el siglo XIX con el objetivo de reemplazar las penas inhumanas y degradantes que se empleaban en la época medieval. Okay, de la época medieval tratamos de pasar a la prisión clásica que surgió en el siglo XIX. Luego de 2 siglos y por diversas problemáticas inició de nuevo la discusión sobre si esta finalidad era efectiva, la del encarcelamiento. Los debates produjeron que el sistema se replanteara de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora la discusión se enfoca en buscar nuevas alternativas a la prisión. Dice que después de esas nuevas alternativas de la prisión en 1968 en España, se materializa el régimen abierto en 1968, como ya les indiqué, y repetidamente se extiende en los sistemas penales de la mayoría de los países europeos. Los avances en estos mismos países europeos en este tema hicieron que las penas alternativas se comenzaran a implementar en Latinoamérica, incluyéndose Costa Rica en los años de los mediados de 1980. Aunque inicialmente las alternativas se concebían como un sistema subrogatorio o sustitutivo de las penas privativas de corto plazo, actualmente se lo conocen como un sistema idóneo para abordar delitos de baja y mediana gravedad. Vamos a ver el modelo de la pena alternativa. Para hablar sobre esto, bueno, vamos a aclarar que las penas alternativas evitan y limitan la aplicación de la pena privativa de libertad por otras menos dañosas según el tipo de delito, la gravedad, la personalidad del individuo y antecedentes del imputado, así como de los derechos de la víctima, claramente. Esto dado a que el modelo de la pena alternativa se va a dar bajo ciertos parámetros sobre individuos que no tienen un amplio archivo criminal, o depende también de los delitos que sean de baja y mediana estigma, digamos. Dice, esa apertura reconfigura los fines y efectos del castigo porque genera menos afectación en los derechos y la integridad del ofensor.
Dice, por esa flexibilidad se les considera instrumentos de despenalización. Dice que no se trata de ubicar tampoco una alternativa a la prisión, sino buscar formas de resocializar, formas diferentes. O buscar formas, perdón, de resocializar, ya que claramente el encarcelamiento no es una de ellas. En la presente disertación se asume que las penas alternativas son sanciones de cumplimiento comunitario que se imponen ante delitos de menores de 6 meses, bueno, entre 6 meses y 6 años, según los requisitos de la ley. La tipología de las alternativas en Costa Rica. Dice que del estudio de la doctrina y de la legislación se puede mencionar que en el país se regulan diferentes sanciones alternativas entre las que y en las que entre mayor se utilizan están la multa, el arresto domiciliario, con monitoreo electrónico, el arresto fin de semana, tratamiento de droga bajo supervisión judicial restaurativa, limitaciones de residencia y que está dentro del grupo de penas comunitarias, y una de las más utilizadas en Costa Rica es el servicio de utilidad pública, en sus siglas SUP. Esta sanción se originó en Inglaterra en 1972 con la idea de convertir el trabajo a favor de la comunidad en una sanción alternativa de la prisión. ¿En qué consiste el SUP o el servicio de utilidad pública? Consiste en que el servicio consiste en que el imputado, bajo una sentencia restaurativa, perdón, de servicio gratuito con fines comunitarios y socioeducativos que ha de prestar la persona condenada, como ya les comenté, a favor de las instituciones públicas y asociaciones o fundaciones que conforman la red creada para los efectos del cumplimiento de este artículo. Dice, en general, el servicio de utilidad pública se configura como una sanción de privación de tiempo libre hacia el imputado que voluntariamente se obliga a dedicar ese tiempo a prestaciones comunitarias, a prestación de trabajo comunitario, claramente gratuita. El no cumplimiento de como las demás penas alternativas, el no cumplimiento de esto conlleva a volver al inicio, que es la pena de cárcel. Dice que la sanción también puede imponerse por responsabilidad personal subsidiaria, cuando a la persona se le imponga una pena de multa y no cuente con recursos económicos. Para esto se va a hacer un estudio para ver si de verdad las personas no tienen recursos económicos para pagar esa multa, como una capacidad también alternativa. Y que se delega en el artículo 56, dice que cuando la persona condenada carezca de capacidad de pago no pueda cubrir el importe de la pena de multa o cuotas, ni pueda dar con este pago, se le va a intercambiar, digamos, que un día multa por un día de trabajo. Es decir, el servicio de utilidad pública también se contempla como fórmula de conversión de los días multa o de prisión por jornadas de servicio comunal. Es que cómo procede y qué instancia de la Administración de Justicia tiene la facultad de otorgarla. Dice, a partir de que en la Asamblea Legislativa se encuentra en trámite el proyecto de ley número 18867, correspondiente a la ley
de ejecución penal y el sistema penitenciario actualmente no existe regulación que especifique el procedimiento para ejecutar las sanciones penales en Costa Rica, por lo cual los juzgados especializados también tramitan la ejecución de las sanciones alternativas a partir de criterios generales de la ejecución que se regulan en el Código Penal, el artículo 476 al 482, y el reglamento del sistema penitenciario, así como también en las circulares competentes del Poder Judicial, para, bueno, como parte del proceso, del cómo procede, el paso a paso para llegar a ello. Se inicia como una fase de ingreso y registro, seguido de la fase de estudio y diagnóstico. Después pasamos a fase de seguimiento y finalizamos con fase de conclusión y cierre, que en esta fase de conclusión y cierre es cuando pueden presentarse dos, vamos a ver, que los informes de seguimiento del Ministerio de Justicia y Paz indiquen que el sentenciado cumplió con las condiciones impuestas por la sentencia, y en ese momento es que se hace cierre del archivo. Responsables en su ejecución y supervisión, en este caso la Defensa Pública y el Ministerio Público, ambos responsables de la fase de ejecución de la pena, artículo 480 y 481 del Código Procesal Penal. El seguimiento periódico corresponde al Ministerio de Justicia y Paz, y la supervisión jurisdiccional estará a cargo del juzgado de ejecución de la pena. Vamos a ver, dice que evaluación crítica de su viabilidad, aportes y limitaciones. Pues para esto yo creo que no hay que adentrarse mucho en temas, pues puesto que sabemos que el encarcelamiento, el hacinamiento, el maltrato, digamos, dentro de los centros penitenciarios no es una forma para resocializar, o sea, para arreglar el problema que tenemos ahora de la criminalidad. Una persona no resocializa, sale resocializada y de un centro penal. Para ello sí es conveniente buscar esos tipos de crímenes de baja estigma para poderle dar oportunidades a ciertas personas que se puedan reintegrar a la sociedad de una manera en la que se sientan que aporten a la sociedad, y en algunos casos también traten de subsanar el daño que le hicieron al ofendido. En este caso, las penas restaurativas dan un gran aporte a la seguridad nacional y también a la economía del Estado, claramente porque las cárceles, entre mayor cantidad de delincuentes tengan, más gasto genera el país. Y limitaciones, pues tal vez se podrían poner algunas como económicos, puesto que se tenía que generar y dotar de muchas cosas, de capacitaciones y demás, sobre esta nueva finalidad de la justicia restaurativa, para poder adentrarnos en este mundo, en países de primer mundo que ya que tienen años de trabajar con esto, y que de nosotros nos falta un poco más. Entonces tal vez inversión en cursos, en artículos, en capacitaciones personal, y también tal vez invertir también en empresas para que más empresas traten de ayudar, digamos, a estos ministerios a poder aportarles también espacios dentro de sus instalaciones para que ellos puedan hacer este tipo de trabajos en entidades privadas también. Bueno, con esto me despido, muchas gracias, espero que tengan un buen día.